Buenos días, les agradecemos a todos los participantes para este webinar que lo hacemos en alianza Zona Franca de Occidente con la FITAC. Nos acompaña el presidente de la FITAC, Miguel Ángel Espinosa. Un gusto tenerte, Miguel Ángel, un speaker honorable para este webinar, y Catalina Costa, la directora de operaciones de Zona Franca de Occidente. Hoy queremos conversar en este webinar de la mano de Miguel Ángel Espinosa sobre la proyección y perspectiva del comercio exterior en el 2024. Muy bienvenidos, Zona Franca de Occidente y la FITAC les agradece su participación y cedo la palabra a Catalina Costa, directora de operaciones de Zona Franca Occidente. Gracias, doctora Rosa. Buenos días a todos. Doctor Miguel, les agradezco pues, en nombre de Zona Franca. Muchas gracias por esta participación y poder compartir el conocimiento de usted frente al comercio exterior y qué tenemos para este 2024. Administrador de empresas y especialista en negocios internacionales con énfasis en comercio exterior de la Universidad Externa de Colombia y actualmente nuestro presidente de la FITAC. Muchas gracias. Ojalá aprovechemos estos espacios académicos para que como empresarios logremos encadenar y ver nuestro futuro en el 2024 y una proyección al 2025. Doctor Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Al contrario, muy buenos días para todos. Es un gusto, es un enorme privilegio poder recibir una invitación tan importante como lo hace nuestro afiliado Zona Franca Occidente. Doctora Rosa María, un cordial saludo a usted, a Catalina, a todo el equipo de trabajo y por supuesto a todos los usuarios y aliados estratégicos de la Zona Franca de Occidente. Un poco la idea de este espacio es más una conversación y digamos, una reflexión acerca de lo que ha venido sucediendo a nivel global, lo que ha venido sucediendo también en nuestro país y cómo desde el gremio estamos revisando permanentemente no solamente las cifras, sino el ambiente y el termómetro empresarial que se vive no solamente en el contexto político, en el contexto social, en el contexto de sostenibilidad, en el contexto de inclusión y por supuesto en nuestro contexto de comercio exterior, que tan agitado ha estado en las últimas semanas. Yo voy a compartir una pequeña presentación. Entiendo que aquí la estamos viendo. En algún momento me pueden interrumpir sin ningún problema para conversar, para hacer alguna pregunta, alguna reflexión adicional. Vamos a hablar inicialmente del tema de perspectivas y tendencias para 2024, un poco lo que está pasando en el mundo en materia de precios e inflación, que obviamente cuando estamos inmersos en cadenas globales, pues obviamente lo que sucede al otro lado del océano, pues obviamente indefectiblemente nos va a perjudicar a todos como cadena logística y como consumidores en nuestro país. Vamos a hablar de lo que está pasando, cuáles son esas cifras y en qué posición estamos nosotros en dos indicadores muy importantes o en dos estudios muy importantes que se hacen a nivel internacional, el índice de desempeño logístico por parte del Banco Mundial y la encuesta nacional logística por parte del Departamento Nacional de Planeación. Vamos a hablar un poco también cómo va ese tema del régimen sancionatorio en nuestro país, el decreto 920, y hablar muy someramente de lo que hemos venido haciendo como gremio, no solo FITAC, sino todos los gremios que hemos emprendido pues una cruzada, creo que sin precedentes, para defender los intereses del país y para defender los intereses de los empresarios, que dicho sea de paso son los principales perjudicados con este fenómeno y este flagelo del contrabando. Muy rápidamente, lo que hemos visto a nivel de la Organización Mundial de Comercio es un pronóstico de recuperación en el comercio mundial. Venimos de un par de años complejos en materia de desaceleración económica. La salida del COVID y la recuperación después del COVID ha costado un poco más de trabajo del que el planeta tenía en sus pronósticos. Sin embargo, para la Organización Mundial de Comercio puede llegarse a dar un repunte muy prometedor en el comercio mundial para finales de este año. La idea es que, digamos, el comercio mundial de mercancías va a empezar a recuperarse
paulatinamente, eh, eh, dada esa contracción de la que veníamos en el año 2023, que no es un secreto para nadie. Según proyecciones también de la Organización Mundial de Comercio, se prevé que ese volumen de comercio mundial de mercancías aumente en un porcentaje cercano al 2.5-2.6% para 2024, y ya para el año 2025 se espera que ese repunte llegue a más o menos el 3.2-3.3% para el siguiente año. Recuerden que veníamos para el 2023 de una disminución del 1.2% a nivel de cifras del comercio mundial. Sin embargo, no todos son buenas noticias. Es importante, y lo vemos todos los días en noticias, en redes sociales. Tenemos conflictos regionales, hay mucha tensión geopolítica. Yo creo que incluso no se veía tanta tensión política incluso antes de pandemia. Algo sucedió con la pandemia, por supuesto, fue ese repensar de las cadenas globales de valor. Estamos hablando de temas también muy importantes como el nearshoring, en donde México empieza a jugar un papel muy importante a nivel de la proveeduría de materias primas, de insumos, etcétera, etcétera, para el resto de mercados, no solamente de Latinoamérica, sino de Estados Unidos. Ese es un factor muy importante. Entre menos viajen las mercancías, entre más cortas sean esas cadenas de suministro, pues obviamente vamos a tener mejores resultados y vamos a depender mucho menos del transporte internacional y de esta desafortunada aumento en los fletes que todos padecimos durante los peores meses de pandemia. Esto, pues, por supuesto, genera riesgos, previsiones complejas, pero sin embargo, hay un pronóstico favorable para finales del 2024 y para el 2025, como ya lo veíamos anteriormente. De igual forma, hay, digamos, todo este tema de tensiones políticas, todo este tema de lo que está pasando con el Canal de Panamá, de lo que está pasando en el conflicto en el Mar Rojo, ha generado pues ciertas interrupciones en las cadenas de suministro y una mucho mayor incertidumbre en la política comercial debido particularmente a estas tensiones geopolíticas. Cuando hablamos ya de temas, voy a adelantarme aquí un poco en el tema de precios e inflación. Estos precios mundiales, digamos de la energía, por ejemplo, que vemos al lado izquierdo de la pantalla, disminuyeron un 41% en promedio respecto a su nivel máximo más reciente, como lo podemos ver en la gráfica de la izquierda. También, y este es un factor muy importante que, digamos, a nivel de precios, a nivel de los principales commodities, a nivel de todo lo que se genera en la economía mundial en materia de generación de energía, ese precio medio del petróleo crudo desde el comienzo del año también disminuyó un 30% respecto a su nivel máximo en 2022. Con ello también nos dimos cuenta que los precios de los alimentos, cereales y abonos fueron considerablemente más elevados en 2024 que en el 2019, con aumentos del 35, 45% y 44% respectivamente. Aquí lo que vemos nosotros es que, claro, el mundo está tendiendo a tener toda una serie de políticas y está enfocando sus esfuerzos, la gran mayoría de países alrededor del mundo están enfocando sus esfuerzos en temas muy importantes a nivel de transición energética. Pero como lo hemos visto aquí en Colombia, hacer ese proceso de una forma atropellada, accidentada, lo único que nos va a dejar es obviamente pérdidas en nuestra economía. Para nadie es un secreto que esta decisión, más de carácter político que de carácter comercial, tomada por el gobierno para restringir y cancelar las exportaciones de carbón a un país tan importante como Israel, pues obviamente va a tener un impacto muy importante en las finanzas de nuestro país. Si a este hecho le sumamos una muchísima menor demanda de productos en la economía a nivel global y adicionalmente vemos que los temas de recaudo en nuestro país, como lo hemos visto en las últimas semanas por parte de la DIAN, han brillado por su ausencia y por su falta de gestión,
pues ahí es que empezamos a enfrentar todos y seguramente los usuarios y la zona franca como usuario operador, pues también han resentido este tipo de situaciones en materia de una baja demanda, en materia de un comportamiento atípico en los precios internacionales de los commodities que sin lugar a dudas van a afectar el comportamiento de estas cadenas globales y regionales de valor. Igualmente, aquí podemos observar un poco ya, adentrándonos en los temas de comercio internacional y los temas de transporte marítimo, que juega un papel y seguirá jugando un papel fundamental en el comercio exterior, pues vemos que grandes apuestas, no solamente en el país, sino a nivel regional. Vemos, más adelante vamos a proyectar un par de diapositivas con lo que va a hacer y lo que está haciendo hoy día Puerto Antioquia en el Mar Caribe, en Colombia, que también va a jugar un papel importante eh, eh, particularmente para el departamento de Antioquia y algunos departamentos circundantes, en este sentido, con menores tiempos de desplazamiento, con menores costos, pero que obviamente vemos nosotros que todavía se requiere no solamente de un puerto, que ya se está terminando a nivel del muelle, pero se requieren también unas vías de acceso apropiadas para que las mercancías puedan salir y entrar fácilmente por allí, pero también se requiere de un ecosistema de comercio exterior importante, que es lo que se está empezando a construir en un terminal marítimo tan importante como Puerto Antioquia. Y por supuesto, para que Puerto Antioquia pueda recibir, sin lugar a dudas, buques cada vez más grandes que responden a esta tendencia de gigantismo marítimo y portuario. Vemos lo que está pasando en el puerto de Chancay, en Perú, uno de los puertos con mayor inversión en materia de infraestructura, con mayor inversión en materia de tecnología y con un calado natural que le va a permitir empezar a jugar un rol muy importante y a ser un competidor muy importante para todo este comercio con China, entre Latinoamérica y China, dado que desafortunadamente nuestros puertos en el Pacífico colombiano, esas 4 o 5 terminales que existen en Buenaventura, pues tienen impaaritablemente no solamente temas y problemas a nivel de calado y profundización garantizada y constante del canal de acceso, sino, como todos lo conocemos, una problemática social, de seguridad y de narcotráfico desafortunada, pero que realmente, pese a todas estas circunstancias adversas, pues Buenaventura ha venido jugando un papel muy importante en este sentido. También hablamos de tendencias a nivel de miniaturización de la demanda, todo lo que estamos hablando de e-commerce, ese gran proyecto, doctora Rosa María, que tenemos todavía en ciernes, para que las zonas francas puedan apostarle al comercio transfronterizo, al e-commerce, y se convierta Colombia y la región del interior del país pues en un verdadero hub logístico en materia de comercio electrónico. Esto es una tendencia global, pero que requiere también prestarle una importante atención a todos los temas de control y de fiscalización. Para nada es un secreto que, obviamente, todos los temas de paqueteo, todos los temas de mensajería express, de courier, pues obviamente también vienen acompañados de diferentes retos y expectativas logísticas en materia de control, en materia de fiscalización, en materia de pago de impuestos impaaritablemente. No solamente hablamos, como lo mencioné anteriormente, de que México le está apostando a, digamos, a cortar esas cadenas globales de suministro, a seguir siendo un proveedor importante del mercado de Estados Unidos y de Latinoamérica, pero debido a todas estas tensiones geopolíticas que estamos viendo, lo que está pasando en México con la continuidad del gobierno, digamos, un poco de centroizquierda, lo que está pasando en la región también, no solamente en Colombia, ni mucho menos decirlo en economías como Argentina, que también están virando un poco hacia la centro-derecha, y esto tiene obviamente un impacto muy importante en materia de entendimiento comercial entre economías de Centroamérica, entre economías de Latinoamérica y, por supuesto, ese relacionamiento con otras economías a nivel global como Europa y Asia. ¿El objetivo cuál es? Y el que siempre se ha dicho y siempre se ha recalcado es que Colombia también pueda empezar a jugar un papel protagónico en materia de nearshoring y en materia de friendshoring. Es decir, que nosotros podamos convertir al país
y volver a retomar esa senda de industrialización que teníamos bastantes años atrás, pero no a cualquier costo, sino siendo conscientes de que Colombia hace parte de un ecosistema regional y mundial de libre comercio, de globalización, y que indudablemente necesitaremos proveeduría a nivel internacional, siempre y cuando esa proveeduría pues obviamente sea competitiva en materia de tiempos y de costos, para seguir acortando esa cadena de suministro y para que finalmente ese consumidor final, esa industria que necesita un insumo, una materia prima, una maquinaria, etcétera, etcétera, pueda acceder a ella en el menor tiempo posible y al menor costo posible, para que el consumidor final, pues obviamente no vaya a resentir un incremento injustificado en los precios al consumidor. Sin duda, hablar de temas de transformación digital y de inteligencia artificial está a la orden del día. Creo que no hay un solo día en que en prensa escrita, en radio, en portales internacionales, en redes sociales, estemos escuchando de nuevos avances en materia de inteligencia artificial. Esa es una tecnología y un avance que ha tenido un crecimiento exponencial en el último año, no solamente con lo que está pasando con ChatGPT, con los demás competidores que están empezando a jugar un rol muy importante en materia de inteligencia artificial, pero nosotros como empresarios, nosotros como gremios y como sector productivo, tenemos que tratar de aterrizar todos estos conceptos de inteligencia artificial en el día a día de nuestras actividades operativas. Yo, sin contar el santo, voy a contar un poco el milagro que tuve un par de semanas atrás cuando una desarrolladora informática de gran prestigio a nivel mundial nos visitó en FITAC, un poco para mostrarnos de manera completamente aterrizada cómo podemos aplicar inteligencia artificial, cómo podemos aplicar el concepto de machine learning en temas de logística, en temas de transporte y en temas de carga internacional. Un programa que simplemente, y digo simplemente entre comillas, pero esto tomó muchos años a nivel de diseño, un programa que transforma la voz, la instrucción por voz que yo le pueda dar a una aplicación de un teléfono, una aplicación en un computador, y lo convierte en lenguaje de software o lenguaje de ingeniería de software, y es capaz de crear programas informáticos, plataformas de interoperabilidad a nivel de carga, que realmente uno ya cuando ve ese tipo de aplicaciones en tiempo real, uno dice, la inteligencia artificial está hasta ahora mostrando sus beneficios y mostrando lo que puede llegar a ser y los impactos positivos, esperaría yo que fueran solamente positivos, en materia de agenciamiento a nivel internacional, en materia de transporte de carga, en materia de no solamente cumplimiento empresarial, sino en materia de creación de eficiencias logísticas a lo largo y ancho de la cadena logística en todo el globo. Hablamos también de cambio climático y el impacto que ha tenido, no solamente por lo que hemos visto recientemente con el Canal de Panamá, lo que estamos viviendo obviamente en Bogotá y en algunas ciudades del país, en donde definitivamente pues el nivel de los embalses y el nivel de las represas no está dando lo suficiente para que podamos seguir comportándonos en el mismo sentido. Y estos temas de cambio climático y el impacto también tienen un impacto muy importante en lo que es la cadena logística y las aduanas a nivel internacional. Cada vez los países, cada vez las administraciones aduaneras, pensando en una mejor digitalización, una conversación mucho más eficiente entre los sistemas informáticos de públicos y de privados, y cada vez un uso mucho más restrictivo, ojalá tendiendo a cero, del papel en las operaciones de comercio exterior. Esta ha sido una gran batalla que hemos dado a lo largo de muchos años y que definitivamente tiene que retomar esa senda, lo que está pasando en el país en materia de transformación digital, ni mucho menos lo que está pasando y el gran proyecto que tiene la DIAN de tener un sistema informático mucho más competitivo, mucho más eficiente y que pueda interoperar entre diferentes plataformas como la ventanilla única de comercio exterior,
los avances que ya se empiezan a dar en materia de ventanilla única marítima, que está, digamos, a cargo de este gran proyecto por parte de la DIMAR, y lo que estamos buscando todos es que los empresarios, el ecosistema empresarial, tenga cada vez menos reprocesos y que pueda comunicarse de una forma mucho más eficiente para cumplir con ese ordenamiento jurídico a nivel nacional, no solamente en materia portuaria, en materia de zona franca, ni mucho menos en materia de comercio exterior y en materia de aduanas, y esto requiere grandes inversiones, pero también un tema de transformación mental y de repensar lo que estamos haciendo nosotros como individuos de un ecosistema, ya sea que hagamos parte del sector público o el sector privado. Ya lo hablábamos, el tema de transición energética, este tema de transporte y de generar cada vez menos impacto en el ambiente, para generar, digamos, mecánicas y dinámicas mucho más sostenibles en el largo tiempo, buscando también una eficiencia en estos procesos. Ya estamos viendo, digamos, grandes impactos en materia de tener buques eléctricos que tengan gran tiempo de autonomía, que tengan un impacto ambiental mucho menor que los buques tradicionales que requieren combustibles fósiles. Ya estamos hablando de los procesos también de integración vertical. Ya vemos aerolíneas como Maersk o aerolíneas como CMA, CGM, que ya no solamente están pensando en negocios en materia de transporte marítimo, sino que ya integraron completamente todas y cada una de sus actividades, no solamente desde el transporte por mar, no solamente tienen acciones y son dueños de los puertos más importantes del planeta. En el caso colombiano y en muchas regiones del mundo, ya una línea marítima como Maersk ya es operador logístico en nuestro país, ya tiene licencia para hacer transporte terrestre de carga, ya son agencia de aduanas, ya son agente de carga, ya son depósitos también. Entonces, en la medida en que logremos entender lo que está pasando con estos temas de integración vertical, nos daremos cuenta que ya el negocio de las líneas marítimas no es transportar mercancías de puerto a puerto, sino de puerta a puerta, llegando casi que a última milla, casi que al consumidor final. Y esto pues obviamente es un cambio en la dinámica y en la lógica del sector empresarial y en el sector logístico a nivel mundial. No puedo dejar de hablar de los temas de ciberseguridad. Nuestro país, diversas entidades públicas, no solamente en los últimos 4 años, sino tiempo atrás, han sido atacadas por digamos, terroristas informáticos. Y esto pues tiene que dejarnos también a nosotros como sector privado grandes enseñanzas. Cualquier inversión que se haga en materia de seguridad informática va a valer la pena, porque desafortunadamente estamos siendo amenazados permanentemente por estos hackers informáticos que secuestran información, la venden al mejor postor y piden incluso rescates, como lo que sucedió recientemente con el ICA, con el INVIMA y con otras entidades a nivel nacional y a nivel internacional. Ya lo mencionaba, el tema de conflictos internacionales. Fíjense que nosotros estamos ahora también traspasando ciertas fronteras en materia de conflictos internacionales. Nadie pensaría que Colombia fuese capaz, o el presidente de turno fuera capaz de restringir o cancelar las exportaciones de carbón a Israel. Uno siempre tiene que separar, y yo pienso que todos los que estamos en esta conversación somos lo suficientemente conscientes de que una cosa es un ambiente político que en nada tiene que interferir con el tema de negocios y el tema del ambiente comercial que deba generar un país como Colombia, para que esto siga atrayendo empresarios internacionales, para que nuestro país siga, digamos, disfrutando lo que hasta hace algunos meses teníamos nosotros a nivel de calificación, a nivel de riesgo a nivel internacional. Hoy desafortunadamente, y debo decir desafortunadamente, los países y los inversionistas nos están viendo con algo de inquietud. Hay decisiones erráticas, hay proyectos que no se concretan, hay muy baja ejecución de los planes de gobierno, y eso pues obviamente está en la mira de los inversionistas a nivel internacional.
Pero sin embargo, nosotros como gremio, y debo reconocerlo también de manera positiva, vemos que el inversionista internacional, más allá de esta tormenta por la que estamos pasando en estos últimos 2 años, y que obviamente espero que solamente sean 2 años adicionales, ellos piensan, y el inversionista internacional está mucho más en una perspectiva de mediano o largo plazo. Seguimos siendo considerados un país excelente para la inversión, para hacer negocios, para generar excedentes, para generar empleo, y no es gratuito que en años recientes, en los últimos 2, 3 años, haya habido una importantísima inversión a nivel internacional y llegada de nuevos capitales a nivel internacional para invertir en el sector logístico, adquisiciones por parte de multinacionales alemanas en materia de agenciamiento de carga, de agenciamiento de aduana, y esto pues es un mensaje alentador para todo el sector. El empresario internacional sigue viendo a nuestro país, más allá de toda esta tormenta que estamos pasando actualmente, como un país que en el mediano y largo plazo va a seguir generando unas oportunidades de negocio y unas oportunidades de réditos a nivel empresarial muy importante. Esto es un poco lo que demuestra aquí esta gráfica que tenía preparada para ustedes. Hay un tanque de pensamiento en materia de lo que está pasando con el transporte marítimo, lo que está pasando en los puertos. Yo los invito a que consulten permanentemente esta página que es Drewry World Container Index. Esta consultora que es Drewry, que es una consultora de origen británico, todos los días está haciendo mediciones no solamente de eficiencias portuarias, sino del costo de los fletes a nivel internacional. La última medición que hacen es del 6 de junio. Fíjense, esta gráfica muestra un poco cómo se ha comportado estos precios de transporte internacional entre los meses de julio del 2023 a hoy. Y fíjense que veníamos de un 2023 que después de pandemia había, digamos, como encontrado una normalización en estos precios, incluso llegando a niveles prepandemia, pero desafortunadamente todas estas interrupciones en el flujo de comercio, lo que está pasando en el Mar Rojo, lo que está pasando en el Canal de Panamá, lo que está pasando a nivel de conflictos internacionales, pues ha hecho que impaganitablemente estos fletes, particularmente los de 40 pies, como ustedes lo pueden ver en pantalla, pues estén llegando otra vez a incrementos importantes que van a afectar no solamente los temas de costos, sino los temas, como lo veíamos anteriormente, los temas de inflación. También no solamente el tema de fletes, sino el tema de la velocidad de los buques. Esto ha hecho que los tránsitos internacionales se reduzcan, y esto tiene una justificación, y es que también hay directrices y normativa a nivel internacional digamos, a las grandes navieras del mundo les cobran más si generan mayor contaminación, mayor CO2, y obviamente esto ha tenido un impacto muy importante en la velocidad con la que navegan los buques en aguas internacionales, y eso por supuesto tiene un impacto en los tiempos de tránsito a nivel internacional. Fíjense que un poco cuando uno mira lo que pasa con cómo nos ven los inversionistas internacionales y las grandes consultoras a nivel internacional, se hablan de los famosos rankings o los listados en donde se califican y se da un puntaje a diferentes factores en un tema tan importante como es el índice de eficiencia logística, por sus siglas en inglés el LPI. Yo no sé si ustedes son conscientes, antes hablábamos de un índice denominado Doing Business, que lo medía el Banco Mundial cada 2 años en diferentes economías del mundo, que daba cuenta de la medición de qué tan fácil o difícil era constituir una empresa en un país, cuántos días me demoraba, cuántos trámites, cuánto papeleo necesitaba, cuánto me costaba el kilovatio de energía en diferentes países, cuánto me demoraba yo importando y exportando un producto, pero ese índice desafortunadamente el Banco Mundial lo tuvo que suspender hace ya alrededor de 5 o 6 años por, digamos, manejos complejos que se dieron en algunas calificaciones, particularmente de China. Pero uno de los índices que sigue manejando el Banco Mundial es este, que
ustedes ven en pantalla, el índice de desempeño logístico a nivel internacional. Fíjense que aquí se miden diferentes factores, cómo estamos en aduanas, en infraestructura, en envíos internacionales, en competencia logística, cómo estamos en los temas de trazabilidad, seguimiento y localización, cómo estamos en materia de puntualidad de esos envíos a nivel internacional, y se hace toda una calificación en los últimos 10 años, y esos son los resultados para nuestro país. Fíjense que en el último ranking, que es el ranking de 2023, Colombia ocupó el puesto 66. Y antes veníamos del puesto 58, es decir, disminuimos 8 puestos en el ranking, particularmente en temas como aduanas, en el tema de envíos internacionales, en el tema de competencia logística, en el tema de seguimiento y localización, y todo ello en promedio hizo que Colombia disminuyera 8 posiciones frente al año 2023. Aquí tenemos que medirnos no solamente como región. Fíjense que a nivel internacional Singapur sigue siendo el país más eficiente en materia logística, seguido por Finlandia, Suiza, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Estados Unidos en el puesto 17, y posteriormente empezamos a ver cómo se empieza a comportar la región de Latinoamérica, siendo Brasil el país, digamos, en mejor posición de Latinoamérica, seguido por Panamá, por Uruguay, Perú, Chile y después Colombia en el puesto 66. En el ranking del 2018 estábamos nosotros en el cuarto, quinto puesto. Y la idea de nosotros, incluso digamos, hemos puesto eso nosotros como gremio en nuestro ADN, en nuestra visión al 2030, y es que Colombia pueda ser uno de los 3 países con mejor eficiencia logística en Latinoamérica. Obviamente, todas las actividades que nosotros realizamos, todos los comités en los que participamos, todas las propuestas normativas que hacemos al gobierno nacional, incluso en escenarios internacionales, van a esto, a que ustedes, señores empresarios, sientan que hacer negocios en Colombia en materia logística es fácil, que la aduana va a estorbar menos, que la logística va a tener un menor impacto y que ustedes van a poder seguir haciendo más y mejores negocios, generando riqueza, generando mayores utilidades y, por supuesto, generando mayor empleabilidad en nuestro país. Pero cuando vamos a la realidad, nos damos cuenta que en materia de costo logístico, y esto ya es como resultado de la más reciente encuesta nacional logística, tiene que ver con que este que es el mayor indicador de esa encuesta nacional logística tiene que ver con cuánto pesa la logística en el costo total de un producto. Y aquí en el año 2018 veníamos de un porcentaje del 13.5%, es decir, de 100 pesos que me cuesta producir un bien en el país, 13 pesos con 50 centavos se va a pagar un costo logístico. Y la idea, como es obvio, es reducir ese costo logístico a su menor expresión. Los países de la OCDE, y nosotros ya nos medimos con las mejores prácticas a nivel internacional, hoy día generan, o ese costo logístico está en alrededor del 9.5% del costo total de un producto. Veníamos por una buena senda desde el año 2018, que fue la primera medición que hicimos. Bajamos en el 2019 a 13.4. En el 2020, pese a que teníamos una expectativa y una meta de un 13.3%, logramos disminuirlo aún más en la encuesta nacional logística del 2020, llegando a un promedio de 12.6%, pero desafortunadamente ya para el año 2022, pese a que teníamos una meta del 12.9%, llegamos a un resultado muy desafortunado del 17.9% del costo logístico. Es casi un 18, casi un 20% del costo de un producto se va en logística. Y eso pues obviamente nos pone en una situación bastante compleja, reitero, para que podamos llegar
a un nivel de eficiencia como los niveles promedio de países OCDE. Así que hay varios retos, no solamente en materia de infraestructura, en materia de seguridad, en materia de trazabilidad, en materia de cuánto nos demoramos nosotros cargando o descargando un producto en diferentes terminales portuarias, cuánto nos demoramos ingresando a una zona franca, cuánto nos demoramos saliendo del aeropuerto El Dorado, yendo hasta un depósito aduanero en la sabana de Bogotá, y todos estos factores empiezan a impactar, pues cómo nos ven a nivel internacional como destino de inversión en materia logística. Esto es la foto del 2022. La meta es que el próximo año se realice una nueva medición de esta encuesta nacional logística y que, por supuesto, nos desmontemos de ese 17.9% en lo que estamos actualmente y podamos seguir en esa senda de disminución hasta llegar a niveles de países OCDE. Yo, pues obviamente no quiero hablar de todos los puertos del país, cada uno con sus particularidades, hablando un poco ya del tema de cómo está la situación portuaria en nuestro país. Cartagena recientemente fue galardonado como el tercer puerto más eficiente en el mundo, no solamente en el Caribe, sino en el mundo. Cartagena, la terminal de Contecar y la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena han hecho gigantes inversiones en materia de tecnología, en materia de digitalización, en materia de eficiencia, y eso pues da un panorama de atracción de inversiones muy importante para el país. Sin embargo, seguimos dándonos cuenta que desafortunadamente el país sigue teniendo grandes retos logísticos en este sentido. Yo voy a tener que detener un segundo el video, voy a conectar la fuente de poder de mi computador que se está descargando. Denme 2 segundos. Perfecto. ¿Me escuchan bien? ¿Están viendo aún la presentación? Sí, señor. Perfecto, qué pena con ustedes que no me di cuenta si estaba descargando la batería. Perfecto. Entonces, Cartagena digamos, con estas grandes noticias en materia de eficiencia logística, Barranquilla con cambios en la administración, Santa Marta, digamos, con temas de calado natural, pero con un enfoque a nivel de ciertos productos como el carbón, que siguen jugando un papel importante y tratando este puerto tan importante en el país como lo es Santa Marta de diversificar un poco más el espectro en materia de productos. Los puertos de Buenaventura, de las diferentes terminales, Tezehuén, Agua Dulce, la Sociedad Portuaria, Compass, también tratando de sobrellevar estos grandes retos en materia de infraestructura, en materia social, en materia de seguridad, en materia de contrabando, que siguen desafortunadamente jugando un papel importante. Nosotros como gremio tenemos pues solamente la camiseta puesta por Buenaventura, somos doctora Rosa María Catalina, tal vez el único gremio que tiene sede propia en Buenaventura, porque creemos que el país le debe mucho a Buenaventura, el principal puerto del país, que desafortunadamente tiene una problemática muy importante, pero también tiene grandes potencialidades, empezando por su gente, empezando por esas inversiones también tan importantes que se han hecho en las diferentes terminales portuarias, pero también con unos temas de control y unos temas de fiscalización, unos temas de control al narcotráfico muy importantes, ya que pues para nadie es un secreto que se ha vuelto un hub, si se me permite usar ese término, para el transporte y la exportación de sustancias prohibidas al resto de países, no solamente de Europa, sino de Centroamérica y de Estados Unidos. Entonces, surge Puerto Antioquia como una gran alternativa para acortar los tiempos de tránsito entre Bogotá y el Caribe en el país. Surge también con unas grandes inversiones, con unas grandes expectativas para destrabar estos corredores logísticos con inversiones multimillonarias, con varios créditos por parte del
del Banco Interamericano de Desarrollo, también con una puesta en marcha y una puesta en escena por parte de Bancoldex, algunos bancos privados, algunos socios estratégicos que ustedes pueden ver ahí, como Uniban, obviamente por este enfoque que se le ha querido dar a la exportación de uno de los principales productos agrícolas de nuestro país, como es el banano, y una gestión a nivel de predios que en Colombia pues sigue siendo un factor muy importante en materia de consultas previas, trabajo con comunidades, pero ya una vez resuelta esa ecuación, pues podemos darnos el lujo de decir, oiga, en el 2025 vamos a tener un puerto que va a tener unas capacidades iniciales a nivel de 7 millones de toneladas al año, que va a tener diferentes tipos de carga, a nivel de carga RoRo 50.000 unidades al año, carga general 450.000 toneladas al año, contenedores, hablando de TEUs de 20 pies, 650.000 al año, y también de un mercado muy importante como lo es para todo el país el tema de graneles sólidos a nivel de 2,5 millones de toneladas al año, pero obviamente con unos retos importantes en materia de ejecución. Yo tuve oportunidad de visitar directamente cómo va el proyecto en Puerto Antioquia. Hay un equipo maravilloso de trabajo. Ustedes ven lo que se quiere llegar a hacer en la parte izquierda de la pantalla, ese viaducto que va a comunicar el continente con el muelle, con esa plataforma marina que va a tener un poco más de 1,3 kilómetros para la atención de diversos buques, el montaje de las grúas, como es obviamente dable en este tipo de plataformas, y obviamente con unos patios y con unas infraestructuras y unas áreas muy importantes de trabajo que hoy día, hasta hace un par de meses, estaba, como ustedes lo ven, en la parte derecha de la pantalla. Hoy día ya, según lo último que me reportan, hay grandes avances en materia no solamente de estas plataformas de servicio a la carga, sino de ese muelle y esa plataforma terrestre y ese viaducto que va a comunicar el continente con esa plataforma. Pero más importante que ello, porque sabemos que así va a ser, 2025 ya el puerto va a estar en funcionamiento, va a empezar a recibir y a despachar carga desde esta terminal portuaria, pero tenemos que pensar también en términos de ecosistema logístico. Cuando uno va, tratar de llegar al puerto es complejo, la vía todavía no está preparada, hay, digamos, una vía muy estrecha para que los camiones, las tractomulas puedan llegar hasta el puerto. Y esto pues una pelea contra el reloj, una lucha contra el reloj, para que realmente cuando el puerto esté listo en 2025, también se den esas vías de acceso que ofrezcan seguridad, iluminación, que ofrezcan unas características óptimas para el transporte terrestre de mercancías, y más allá de eso también que exista plataformas, oficinas, centros de educación, centros técnicos y tecnológicos para que quienes van a llegar a trabajar a Puerto Antioquia puedan tener la mejor educación posible en materia de aduanas, en materia de legislación, en materia logística, en materia operativa, y eso es lo que le hace falta a Puerto Antioquia como tal. Nosotros como gremio hemos desarrollado diferentes misiones a Puerto Antioquia, a Urabá, a Apartadó, para que los empresarios se den cuenta, primero, de cómo va el avance del puerto, pero que también se den cuenta que se necesitan multimillonarias inversiones en materia de depósitos, de apoyo logístico, edificios para que las empresas puedan prestar los servicios de logística, de aduanas, de agenciamiento de carga, etcétera, etcétera. Y esto es un tema del que yo considero particularmente está aún pendiente por desarrollar esta importante región del país, pero como lo digo, es un esfuerzo muy importante, pero se tiene que emparejar eso que está pasando con el puerto, con la plataforma marina, con lo que está pasando con el túnel del Toyo, y también en otras infraestructuras y plataformas logísticas que tienen sí o sí que desarrollarse alrededor de esta importante infraestructura portuaria. Yo quiero contarles ya un poco, doctora Rosa María y Catalina, para abrir un poco la discusión. Que ustedes sepan que FITAC lideró la demanda al decreto ley 920, es decir, al régimen sancionatorio. Un poco ya adentrándonos un poco en el tema legal, en el tema de aduanas, que obviamente está tan sonado hoy día. Y esta demanda que ya fue admitida por la Corte Constitucional al decreto 920,
estamos esperando que ya en 2 meses salga el fallo por parte de la Corte Constitucional. Tenemos grandes expectativas, tenemos digamos, unas coadyuvancias, unos procesos de participación ciudadana de otros gremios, de universidades, centros de pensamiento, en donde le dicen a la Corte, oiga, la demanda que presentó Gabriel Ibarra, este gran abogado, amigo de la casa, amigo de FITAC, sí, la vemos nosotros con grandes posibilidades. Apoyamos que se declaren inexequibles los artículos que se demandaron y esperamos, doctora Rosa María, tener positivas noticias en este sentido de la demanda al decreto ley 920 en los próximos 2 meses. Aquí viene un tema muy importante y es que FITAC va a presentar 3 demandas. Ya presentó la primera, que ya fue admitida por la Corte Constitucional. La segunda demanda incluye un tema de muchísimo interés para los usuarios de zona franca y para los usuarios operadores de zona franca, dado que, como ustedes bien saben, una de las principales sanciones que impuso este decreto 920 al usuario operador de zona franca es que si se desaparece un tornillo, las multas de zona franca, las multas son onerosísimas. Y nosotros estamos Exacto. demandando en este segundo proyecto o en esta segunda demanda ese artículo particular que les da, digamos, esa gran obligación a los usuarios operadores de zona franca. Entonces, doctora Rosa María, vamos a estar muy pendientes de informarles a ustedes como afiliados nuestros y a, a todos los usuarios de zona franca estas grandes noticias que estoy seguro que van a ser favorables para todo el ecosistema de comercio exterior y de logística en el país. Y viene una tercera demanda también, pero quisimos nosotros por estrategia, como decimos nosotros coloquialmente, no indigestar la Corte. Si metíamos las 3 demandas de un solo golpe, seguramente no iba a haber tiempo ni se iba a dedicar digamos, la evaluación y la rigurosidad que requieren este tipo de demandas. Entonces, tan pronto salga el fallo de la primera, metemos la segunda demanda, esperamos que esta segunda demanda sea admitida por la Corte Constitucional y repetiremos el proceso con una tercera demanda en un tema tan complejo, tan delicado para todos los empresarios del sector de comercio exterior, como es el tema del decomiso de las mercancías. El decomiso de las mercancías es una extinción de dominio, sin lugar a dudas. Deja a los empresarios sin la mercancía, con multas, incluso cuando se presentan algunas infracciones de carácter meramente formal, pero se está extinguiendo el dominio y la posesión de esas mercancías, lo cual nosotros vemos completamente arbitrario, incluso para demandar ante la Corte Constitucional. Entonces, yo espero que en los próximos meses, doctora Rosa María, compartamos y podamos reunirnos nuevamente con los usuarios de Zona Franca de Occidente en este sentido. Y ya para hablar un poco del tema, para finalizar un poco la conversación y escucharlos también un poco, es lo que está pasando hoy en día con las preocupaciones frente al decreto 659. Nosotros desde noviembre del año pasado hemos advertido serios inconvenientes que tiene este decreto modificatorio al Estatuto de Aduanas en Colombia. Inicialmente porque nunca se conocieron hasta cierto momento estudios técnicos y logísticos que dieran cuenta que los puertos, aeropuertos y pasos de frontera estaban listos logísticamente y operativamente para implementar un cambio tan significativo como son las inspecciones en lugar de arribo o la declaración anticipada obligatoria para el 100% de mercancías, contadas excepciones. Se vuelve a hablar de un tema de vigencia escalonada. Seguramente muchos de los empresarios que nos escuchan acá recuerdan ese término de vigencia escalonada que fue introducido en el decreto 390, esa gran reforma de las aduanas en Colombia que no vio la luz precisamente por un tema de vigencia escalonada. Algunos artículos entran hoy, otros entran en 15 días, otros cuando el sistema funcione, unos numerales de tal artículo entran, otros sí entran, otros no entran, y eso derivó en un desorden normativo sin precedentes en la historia de la aduana en el país. Tanto que fue necesario empezar a recoger tantos conceptos, tantas derogatorias, tantos memorandos internos, tantas resoluciones
que empezaron a complicar aún más el entendimiento del ordenamiento aduanero y logístico de nuestro país, y fue ello lo que dio origen al decreto 1165 del año 2019, que cumplió de cierta manera un objetivo muy importante y era tratar de poner la casa en orden en materia normativa. Hoy día, este decreto 659, perdón, introduce también el concepto de vigencia escalonada. Hay algunos artículos que entraron en vigencia hoy y otros que entrarán en vigencia con una resolución adicional y otros que entrarán en vigencia cuando el sistema informático esté a punto. No hay transitoriedad en la aplicación de la norma, lo cual conlleva a una falta de seguridad jurídica sin precedentes en nuestro país y también a una improvisación en materia de tomas de decisiones frente a los servicios informáticos de la DIAN. Venimos de un escenario del año pasado donde el SIGA se caía constantemente, unas actualizaciones hicieron que la herramienta no soportara, el nivel de operaciones que se están generando en nuestro país. Y con esa inseguridad y con esa falta de claridad en materia de toma de decisiones, incluso con recursos internacionales por parte del BID, 250 millones de dólares que se empezaron a ejecutar en el gobierno pasado, decidió este gobierno de buenas a primeras decir que ese contrato no iba más, liquidó cuentas con el proveedor de Singapur y dijo, esto no va más, nosotros vamos a encargarnos de la plataforma y ya sabemos nosotros las consecuencias que tiene que haya un desarrollo in-house al interior de la DIAN, sin demeritar ni mucho menos a los ingenieros que están trabajando en la entidad hoy día en este desarrollo, pero ya la experiencia nos ha dicho que zapatero a tus zapatos, hay proveedores internacionales de altísimo reconocimiento que ya han hecho este nivel de desarrollos en otras latitudes y que han obviamente modernizado las aduanas con gran éxito, no solamente en Asia, en Europa, sino en algunos países de la región, como por ejemplo Panamá. Hay algunos cambios importantes a nivel de definiciones, se habla de un comportamiento esperado, un comportamiento o una información que debe el transportador y el agente de carga internacional transmitir esa información, no solamente del tiempo estimado o la hora estimada de llegada del medio de transporte, sino la hora de zarpe, lo cual es un tema bastante complejo para los transportadores internacionales y para los agentes de carga. Se habla, por supuesto, de una declaración de ingreso para zona franca, ustedes que lo viven todos los días, no solamente un formulario de movimiento de mercancías, sino una declaración de ingreso, que vemos nosotros es un nuevo trámite que se pone en el decreto 659 y que no pasó en ningún momento por consulta en el Departamento Administrativo de Función Pública. Todos los trámites nuevos en nuestro país tienen que tener un visto bueno por parte del Departamento Administrativo de Función Pública y esta declaración de ingreso es un nuevo trámite y este trámite no surtió esa solicitud de visto bueno por parte de este Departamento Administrativo. Son temas de forma, pero hay que decirlos. Se habla también del abandono legal, de la descripción errada o incompleta del serial que sigue causando grandes temores a nuestros empresarios. Se sigue hablando de un tema de mercancía diferente que, digamos, contraviene grandes preceptos y grandes, tratados a nivel internacional. Hay algunas noticias positivas, particularmente para los agentes de aduana en materia de inhabilidades e incompatibilidades. Recuerden que hasta hoy, si una agencia de aduanas era cancelada, sea cual sea el motivo por la que fue cancelada, inmediatamente sus auxiliares y sus agentes de aduana quedaban inhabilitados para el ejercicio aduanero durante 5 años. Entonces yo siempre pongo el ejemplo, un auxiliar de aduanas, ¿qué tiene que ver con el incumplimiento de un tema patrimonial por parte de los socios? Un tema que trasciende cualquier tema constitucional y ese es un tema que también nosotros peleamos hasta la saciedad y por fortuna, por un tema de derecho fundamental, pues lo logramos sacar adelante en este decreto 659. También se corrigieron algunos temas de conocimiento del cliente. Ustedes saben que el COCO hoy día para un operador logístico tiene que ver con el tema de conocimiento del cliente. Muchas agencias de aduana fueron canceladas porque o no actualizaron la información de uno de sus clientes
o porque la dirección del RUT no se actualizó a tiempo y la DIAN fue a visitar a este importador y no lo encontró allí, pese a que la empresa existe, paga impuestos, tiene empleados, etcétera, etcétera, con más ahínco después de una pandemia. En la gran mayoría de países, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, los temas de teletrabajo, los temas de trabajo virtual, de trabajo remoto, trabajo a distancia, son el pan de todos los días. Y la DIAN sigue empecinada, desafortunadamente, en que una actividad comercial debe tener sí o sí una sede principal en donde se vea, digamos, que están trabajando los empresarios. Cuando, fíjense, hoy yo no estoy en las oficinas de FITAC, estoy en las instalaciones del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Seguramente muchos de ustedes están en este momento desde sus casas y eso no quiere decir que no existamos, que no exista la operación, que no exista la empresa, que no paguemos impuestos, y eso un poco se corrigió con unos tratamientos especiales en materia de conocimiento del cliente. El proceso cambia, este es el nuevo proceso en materia de desabanamiento de mercancías. Se van a tener unos plazos también para actualizar y corregir esas declaraciones anticipadas obligatorias, que dicho sea de paso, no existen en ninguna parte del ordenamiento jurídico de diversos países. Siempre se habla de que esta declaración anticipada obligatoria existe en países como Perú, pero nunca se habla de la infraestructura que tiene Perú para llevar a cabo estos procesos de inspección en lugar de arribo, por ejemplo. Tampoco se habla del régimen sancionatorio cuando se incumplen ciertos plazos en la legislación peruana. Estamos hablando de 100, $150 si se presenta de manera extemporánea. Aquí las multas siguen siendo supremamente onerosas por temas formales, pese a que yo transmito la información y seguimos peleando este tema para que en la reglamentación, pues obviamente estos grandes cambios que se vienen con esta modificación del estatuto aduanero, pues tengan el menor impacto posible en la continuidad de los negocios. Simplemente para cerrar, Catalina, doctora Rosa María, varias de las preocupaciones que nos deja este decreto 659 tienen que ver con el abandono legal de las mercancías en lugar de arribo. Los aeropuertos, las bodegas de los aeropuertos no fueron concebidas para almacenar mercancías. Esto es un tema de paso. O sea, las mercancías entre menos tiempo estén ahí en los aeropuertos, particularmente el aeropuerto Dorado, que no tiene capacidad para soportar este cambio normativo y lo advertimos no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, va a tener serias complicaciones en este tema. Algunas obligaciones nuevas para los agentes de carga y los transportadores, preocupaciones todavía que tenemos en nuestra mente en materia de mercancía diferente, muy atentos a la reglamentación que expida la DIAN para empezar a revisar y a mejorar estos temas. Y otros temas de responsabilidades que obviamente no voy a tocar de manera profunda. Todo el tema de dispositivos entre el lugar de arribo y diferentes jurisdicciones. Hablamos de los dispositivos de trazabilidad de carga para mercancías sujetas a control aduanero, para mantener la integridad de la carga, que estas plataformas puedan transmitir información en tiempo real, que den unos puntos de posicionamiento y seguimiento en tiempo real. Estamos atentos también a la reglamentación de este tema particular del 7x24, que siempre la DEA nos ha dicho, no, es que en todo el país se puede trabajar 7x24. Yo estuve en Buenaventura hace un par de semanas y los funcionarios de la aduana muy preocupados con tener que salir de sus casas a las 11 de la noche o a las 2 de la mañana, tener que salir del continente a la isla a hacer estos procesos de fiscalización. Miren, va a ser imposible que esta prerrogativa del 7x24 para descongestionar los puertos y aeropuertos del país se cumpla, dadas las condiciones tan precarias que existen en algunos puertos del país y de seguridad tan complicada en algunos puertos del país, incluso con un tema de aseguradoras, de compañías de seguros que dicen, miren, esto va a incrementar el monto de las primas y impagaritablemente esto va a incrementar el costo de la operación logística y a su vez el costo de los productos para el consumidor final. Entonces hay muchas dudas, muchas inquietudes en materia de vigencia. Estamos esperando todavía una reglamentación grande que va a sacar la DIAN en próximos días. ¿Cómo va la adaptación de esos nuevos sistemas informáticos de la aduana? Se nos ha dicho que el sistema informático va a estar completamente listo en octubre de este año. Yo
soy un hombre de fe, espero que eso así sea, pero ya las experiencias de otras épocas nos han dado importantes lecciones y es que un sistema informático no se desarrolla en un año. Un sistema informático toma por lo menos 2 años, con pruebas, con pilotos. Aquí no solamente tienen que estar listos los sistemas informáticos de la DIAN, tienen que estar listos también los sistemas informáticos de la zona franca, de las agencias de aduana, de las agencias de carga. Tienen que estar completamente operando con la ventanilla única de comercio exterior y esas pruebas toman tiempo. Y aquí lo curioso, una de las conversaciones que tuvimos en el seno de las reuniones con la Procuraduría fue ¿quién va a certificar que el sistema de la DIAN está funcionando bien? Yo puedo certificar que Miguel Espinosa tiene un doctorado en filosofía o tiene un doctorado en logística, cuando no es así. Entonces, nos parece importante y seguiremos peleando que quien certifique que los sistemas están funcionando y que los sistemas están a punto sea un tercero, ya sea que contratado por ese fondo DIAN con esos recursos, pero que sea un tercero el que certifique que los sistemas están funcionando. A mí no me parece transparente ni siquiera que la DIAN diga que ya sus sistemas están funcionando bien, porque nos ha pasado todas las semanas, Catalina. El sistema se cae, la DIAN Todas siempre las dice, semanas. oh, todas las semanas, no, el sistema está funcionando bien, mándeme el pantallazo. Ese es como el mantra de la DIAN, mándeme el pantallazo, ponga el PST, etcétera, etcétera, y la plataforma no está funcionando bien. Entonces, esas son de las grandes preocupaciones que tenemos y por supuesto, nosotros como gremio, Catalina, doctora Rosa María, seguiremos muy atentos a mirar qué está pasando en el mundo, a alertar incluso a organismos internacionales como la OMC y la OMA, con quien tuve oportunidad de reunirme personalmente hace un par de semanas, y nos dicen, miren, la OMC está un poco preocupada con este cambio normativo en Colombia. Eh, Vemos y estamos analizando que Colombia puede estar incumpliendo el acuerdo de facilitación de comercio. Entonces, hemos alertado a los diferentes gobiernos en Colombia a que, digamos, a que le presten más atención a estos temas aduaneros que uno entiende. A veces son temas demasiado técnicos, demasiado operativos, que en muchas ocasiones a diferentes gobiernos no les llama mucho la atención, pero cuando de esto depende que haya un mayor intercambio comercial, a que haya una mayor inversión de extranjeros en nuestro país, pues ya empezamos a hablar de unos temas que van tomando otro tono en la conversación. Así que desde FITAC seguiremos, doctora Rosa María Catalina, alertando de estos grandes retos que tiene el país y promoviendo desde nuestra óptica una mayor eficiencia logística en nuestro país para que, como reitero, la logística pese menos, la aduana pese menos y ustedes, señores empresarios, puedan hacer más y mejores negocios. Sí, justamente cuando te escuchaba, Miguel, y miraba la presentación muy interesante, me venía a la cabeza lo que dijiste al final, qué tanto estamos aportando a la facilitación del comercio Uh -huh, y al uh -huh. crecimiento del empresariado nacional y a los precios justos para los habitantes y los consumidores del país, porque lo que yo veo es un entramado de normas y un entramado de nuevas disposiciones que antes de facilitar el comercio están obstaculizando el fluido del comercio exterior. Pues es un tema que tocará revisar, qué se puede demandar, qué no se puede demandar, acudir a las instancias judiciales y mirar desde el tema internacional con la OMA y la OMC qué va a pasar, porque lo peor que nos puede pasar como país es una llamada de atención o una sanción de los organismos multilaterales, porque eso no solamente afecta al empresariado, sino al país en general. ¿Sí? Muchísimas gracias. Me encantó la presentación, muy didáctica, muy interesante. Me quedaron varias preguntas, sobre todo sobre la tercera demanda. Eh, y nada, aquí nos toca cumplir, mirar la forma de cumplir que no nos afecte tan gravemente para continuar haciendo país y demandar lo que debamos demandar. Gracias, Miguel. Doctor Miguel, muchas gracias por la Con mucho intervención. gusto.
Lo que dentro de la presentación nos mostraba es la realidad que nosotros como usuario operador y los usuarios calificados vivimos. Es muy bonito plantear un sistema de control de la DIAN robusto como nos dicen o nos hacen ver, pero los que vivimos a diario el comercio exterior sabemos que no es así. O sea, trabajar al diario vivir para sacar o ingresar carga a nuestras zonas francas es muy complejo porque los sistemas no son robustos ni tienen la capacidad para manejar tantas operaciones y en realidad eso a mí me inquieta y me preocupa porque si solo con este cambio que salió el viernes ya tenemos un cuello de botella porque hay inspecciones represadas, porque no han podido salir las exportaciones, porque las agencias de aduanas pues como a todos nos cogió imprevisto y no estamos preparados para esto, porque los sistemas de la DIAN no están alineados a la operación de comercio exterior de Colombia, que no es una operación pequeña. Entonces es preocupante esto, y más cuando nosotros como usuario operador y todos los usuarios o empresarios quieren exportar. Entonces, estamos incentivando a la exportación, pero no estamos dando las herramientas necesarias para esto. De verdad que agradecemos a la FITAC por ser una herramienta de protección, que nos protejan como empresarios. Eso es bonito escucharlo y es bonito ver que hay alianzas y hay sinergias entre todos. No sé si alguien que esté conectado quiera intervenir, tenga alguna pregunta, sería bueno que aprovechemos estos 20 minuticos para que preguntemos y no nos vayamos con dudas. Miren, yo mientras alguien se anima a hacer alguna pregunta, hacer algún comentario, hoy precisamente estamos en una sesión de análisis en el Instituto Colombiano de Derecho Tributario. No va a ser es la primera, pero no va a ser la última, porque como lo mencionaba, el decreto 659 nos ha generado más preguntas que respuestas. Ni siquiera los funcionarios de la DIAN tienen 100% claridad de cómo van a implementar esos nuevos procesos. No hay suficientes personas. No solamente es necesario hacer un proceso que ya se surgió, que es la ampliación de personal a nivel de nuevos concursos, de nuevas convocatorias, sino que realmente las personas que estén supliendo esas actividades tengan el conocimiento y tengan la experiencia. Ese es un tema, Catalina, pues nosotros que llevamos un par de añitos en esto, sabemos que esto es un tema que en la operatividad no se toma de la noche a la mañana. Eso requiere tiempo, requiere formación, requiere capacitación y requiere, como nosotros decimos, meterse al lodo, ir a los puertos, ir a los aeropuertos. A mí me parece un poco curioso que esos estudios con los que se sustentó que los aeropuertos y puertos del país tenían la capacidad logística y operativa para afrontar este cambio, se hicieron solamente cuando nosotros radicamos en conjunto con otros gremios un derecho de petición. Antes no estaban estos estudios y hasta hace un mes largo, se hicieron las primeras visitas al aeropuerto El Dorado, a algunas bodegas de las aerolíneas, pero con todo y ello, el aeropuerto no tiene capacidad No hay una para hacer capacidad. este tipo de operaciones. Siempre se decía de manera jocosa que no se entendía por qué la DIAN o por qué el aeropuerto El Dorado o los operadores logísticos no trabajaban 7 por 24, que lo único que trabajaba 7 por 24 en el aeropuerto era el Dunkin' Donuts. Se decía de manera jocosa. Es porque no se conoce la operación, no se conoce lo que pasa dentro de las bodegas. Los aviones, las aeronaves ingresan al país a cualquier hora. Tarde en la noche, en la madrugada, es que llegan esos vuelos internacionales con carga, esos vuelos cargueros al país y la operación no se detiene. Pero obviamente hablar de una operación 7 por 24 va a requerir primero que el empresario esté dispuesto a pagar un extra costo de trabajo en un horario adicional. Se nos viene una reforma laboral que va a incrementar impagaritablemente los costos de operación. Cuando yo le diga a un empresario, oiga, yo como agencia de aduana, yo como agente de carga, estoy dispuesto a trabajar 7 por 24, pero eso tiene unos costos adicionales para mí y esos son esos costos. Yo intuyo que el empresario
el importador va a decir, ¿sabe qué, señor agente de aduana, agente de carga? Esperémonos hasta las 7 de la mañana y empezamos a hacer la operación por seguridad, por costos, por logística, etcétera, etcétera. Entonces, uno no puede pretender que el país esté listo simplemente porque se expide un decreto. No, hay muchos factores que deben ser evaluados, que deben ser monitoreados. El sistema informático debe estresarse al 100% para que ya en un ambiente real, digamos, la plataforma va a Estamos soportar. preparados. Estamos preparados y aquí, bueno, no hay ninguna plataforma infalible, eso hay que decirlo. Los sistemas informáticos fallan, las plataformas se caen, pero en cuanto tengamos verdaderos planes de contingencia, en cuanto tengamos planes piloto que nos den la seguridad de que si se presenta algún problema vamos a podernos mover rápidamente, vamos a estar un poco más tranquilos. A hoy, esos planes piloto no se tienen a ciencia cierta lo que va a pasar con ese pilotaje de la plataforma. Sí, doctor Miguel, de verdad que es preocupante y el análisis que hacemos y lo que escuchamos de los empresarios es que estamos copiando modelos de otros países que nos llevan muchísimos años de trayectoria en la logística del comercio exterior. Y nosotros como Colombia no estamos preparados, no solo para recibir 100 contenedores al mismo tiempo, abrirlos todos, y no son 100, pueden ser 3.000. Y cada contenedor que traiga ligeramente 1.000 cajas cuando viene carga suelta, y esas cajas traen 1.000.000 de unidades. O Claro. sea, no, yo la No, verdad no dimensiono. y un tema de controversias. Las controversias son, las verificaciones son el pan de cada día en esta operación logística. Hacer un reconteo, mirar vistos buenos, mirar todo lo que tiene que ver con licencias, mirar, digamos, un trámite adicional que se vaya a hacer, va a ser completamente imposible que yo pueda gestionar esto en los lugares de arriba. Entonces, como les digo, reitero, más preguntas que respuestas. Nosotros seguiremos dando el análisis. Yo quiero invitarlos a que sigan, por supuesto, a través de la Zona Franca de Occidente, todas las actividades de FITAC. Ustedes como aliados y afiliados nuestros, pues obviamente tienen que estar y nuestro compromiso es que ustedes estén informados, que estén completamente actualizados de las nuevas reglamentaciones que expida la DIAN en este proceso. Y por supuesto seremos un canal de recepción a través de nuestros queridísimos amigos de Zona Franca de Occidente para recepcionar y recibir todas las inquietudes y preocupaciones que tengan para expresarlas a la nueva dirección de la DIAN y al nuevo ministro de Comercio recién posesionado que viene particularmente de la DIAN y que pues obviamente genera también muchas inquietudes en este sentido. Muchas gracias. Así será. Todos los invitados y las personas que están conectadas, Zona Franca Occidente no tiene solo sus puertas, sino nuestros teléfonos. Veo muchos amigos de otras zonas francas con los que nos hablamos mucho, conectados. Gracias por participar y seguimos acá pendientes de todo este cambio, este cuello de botella que tenemos, pero siempre siendo positivos de qué es lo que hay y que tenemos que trabajar por el bien de un país. No sé si alguien quiera intervenir, alguien tenga dudas, alguna pregunta que le podamos hacer al doctor Miguel, aprovechemos, o si no, ya damos por terminado nuestro webinar. Gracias, Catalina. Yo estoy viendo ahí algunos comentarios en el chat. Cuenten siempre con la participación activa de FITAC. Créanme que si FITAC el 26 de diciembre no hubiera concitado a 8 gremios de la producción nacional en plenas vacaciones, previo Día de los Inocentes, que es costumbre que se expidan una gran batería de normas en nuestro país, cuando todo el mundo tiene la guardia baja, nosotros concitamos que el país y los medios de comunicación se dieran cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Y nos ganamos 4 meses y medio. Eso estaba para expedirse el 28 de diciembre. Y hicimos todo lo que teníamos que hacer en nuestro alcance, coordinando otros gremios, desde navieras, aerolíneas, la Cámara Colomboamericana, ANDI, FENALCO, los mismos exportadores de flores, Azocolflores, para decirles, miren, eso es un tema de todos, no podemos dar esta pelea solos. Y ello fue lo que generó que se dieran estas grandes discusiones, que se generaran estos grandes espacios de análisis. Hoy tenemos una realidad que es el decreto ya expedido y nosotros desde FITAC, así como lo hicimos con el decreto 920, el régimen sancionatorio, estamos también evaluando
la posibilidad de emprender acciones jurídicas frente a este decreto. Así que cuenten con esa seguridad, estamos en esta tarea y los mantendremos informados de cómo vaya avanzando este proceso. Muchas gracias, muchas gracias, doctor Miguel. FITAC, muchas gracias a todos, gracias por participar y por pues, lograr estas sinergias académicas y lograr un propósito. Les deseamos un feliz día y un próspero mes y semana. Muchas Doctor gracias, Miguel, muchas Caterina. Muchas gracias, gracias. María. Cuídense Un gran abrazo mucho. para todos. Muchas Hasta gracias. Bueno, luego. que Muchas estén bien. gracias, Miguel. Cuídense. Muchas Gracias. gracias a todos. Hasta luego. Gracias, gracias.